Y pues es algo que vamos a ver siempre, ¿verdad? En la emergencia. Marchi dijo, es algo de lo cotidiano que nos llega uno o dos ictus en una guardia. Y pues para empezar, primero pues quiero felicitar a todos los que han aprobado, que ya están aquí, siéntanse vencedores. Quiero darles ánimo también, ¿verdad? Así como ustedes, yo fui en el 2016, estuve en su misma condición, ¿verdad? Es algo pues bonito porque uno se siente que pasó a una etapa que uno desea, ¿verdad? Así que les animo a que sigan, a que se esfuercen. Van a haber momentos difíciles en esta nueva etapa, ¿verdad? Algunos van a estar 4 años, otros 3 años, ¿verdad? Y cuando ustedes sientan que ya no puedan, busquen ayuda, pidan ayuda a Dios, pidan ayuda a su familia, a sus seres queridos, y ahí van a encontrar alguien que los anime. Les insto a que no vayan a dejar esto, porque recuerden que atrás de ustedes quedaron muchos que quisieron entrar y estar en su lugar, así que es un privilegio que ustedes tienen, ¿verdad? Así que no lo desaprovechen. Ya se les dio la oportunidad y pues una vez más, bienvenidos, ¿verdad? A todos ustedes. Para empezar, pues ya el doctor me presentó. Estoy a pocos días de ser neurólogo y pues gracias a Dios el posgrado de medicina interna me tuvo el primer año, me sentí bastante bien. El doctor Trimarchi estuvo ahí apoyándonos siempre y pues vamos a dar inicio a esto. Vamos a hablar de un tema que se llama, le puse manejo del paciente con ictus isquémico agudo en emergencia. Se escucha bien porque me dice que aquí está conexión inestable. Sí, doctor, se escucha bien. Sí, doctor. Sí, se escucha bien, doctor. Muy bien. Pues para para iniciar debemos de dar como concepto, debemos de saber que los eventos cerebrovasculares son aquellos trastornos, ¿verdad? Dados por un daño en un área del cerebro en forma permanente o transitoria, ya sea por una isquemia o hemorragia o lesiones de vasos sanguíneos que presentan alteración primaria por algún proceso patológico. En pocas palabras, es aquel déficit neurológico atribuido a una injuria focal que tiene que ser aguda del sistema nervioso central. Cuando hablamos del sistema nervioso central, tenemos que recordar que tenemos que saber que es ya sea en el parénquima cerebral, en la retina o en la médula espinal. Y esto pues tiene que ser de causa vascular, ¿verdad? Es conocido por nosotros como ictus, apoplejía, stroke, accidente cerebrovascular o como la gente le llama a veces, un derrame cerebral. Esta gráfica es muy importante porque vemos la importancia pues de esta enfermedad. Ya hoy en día los neurólogos o los que trabajan en el área de lo vascular, pues ya se considera que es una enfermedad. No se dice cerebrovascular porque como sabemos, la fisiopatología, el daño está a nivel vascular, ¿verdad? Se ocluye una arteria o se rompe un vaso y de ahí viene la palabra que ahora enfermedad vascular cerebral. Tiene una incidencia, imagínense ustedes, casi 14 millones de personas a nivel mundial. Una persona cada 6 segundos sufre un ictus isquémico o hemorrágico y según un artículo que revisamos, que es publicado de la Lancet Neurology de este año, afirma de que al menos 1 de cada 4 personas va a sufrir un evento cerebrovascular. Otra cifra alarmante es la mortalidad que esta enfermedad causa, es la segunda causa de muerte, ¿verdad? A nivel mundial. Y lo que miran ustedes es abajo esto, son los años de vida perdidos cuando un paciente le sucede un ictus, ¿verdad? Casi 117 millones o 116 millones y medio de años perdidos. Esto es en base a la discapacidad que esta enfermedad causa. Pues tenemos que saber la clasificación, ¿verdad? Debemos de ver que la enfermedad vascular cerebral se puede clasificar de la siguiente manera. Y esto lo dicen la mayoría de literaturas,
que siempre vamos a tener un mayor porcentaje de ictus isquémico, luego va a venir el ictus hemorrágico y posteriormente la trombosis cerebral. La trombosis venosa cerebral no se nos debe olvidar porque está presente, siempre llega paciente con algún tipo de sintomatología. Pero lo que más nos interesa a nosotros va a ser en esta charla, ¿verdad? El ictus isquémico. ¿Por qué? Porque esto se puede presentar como un infarto cerebral en un 85% o un ataque transitorio de isquemia. Y las causas del infarto cerebral van a ser pues las que ya algunos conocemos. Ictus aterotrombótico, de causa aterotrombótica, enfermedad de pequeño vaso, ictus cardioembólico, vasculopatía no aterosclerótica y también está el ictus de causa indeterminada. Pues en el abordaje diagnóstico, ¿qué tenemos que saber nosotros? Llega un paciente a la emergencia, va a llegar con un déficit neurológico focal agudo y nosotros tenemos que saber, ¿es un imitador o es una enfermedad vascular cerebral? Cuando me refiero a imitador, no solo me refiero a lo que comúnmente llamamos pitiásico, ¿verdad? Debemos de saber que hay imitadores de ictus, o sea, algunas patologías que pueden presentar un ictus o imitar un ictus o simular un ictus, las cuales nosotros debemos de conocerlas. Por eso es indispensable que sepamos esto. Una hipoglicemia, por ejemplo, le puede dar una focalización aguda a un paciente, pero le tomamos la glucometría y está en 20, ya lo hemos tenido en emergencia. La migraña con aura es otra de las causas que nos pueden causar una imitación del ictus. Déficit psicógeno, sí, aquellos pacientes que están somatizando. Lesiones ocupativas, tumores cerebrales que pueden simular un ictus. Y también lo que nos va a llegar comúnmente, además de la hipoglicemia, son aquellos pacientes que han presentado crisis epiléptica y quedan con un fenómeno de TOC, ¿verdad? O parálisis de TOC. Una vez que nosotros identificamos eso, si no es un imitador, bueno, ya descartamos todas las posibilidades, entonces nos enfocamos en que si es una enfermedad vascular cerebral, ¿qué es? ¿Es un infarto cerebral? ¿Es una hemorragia intraparenquimatosa? ¿Es una hemorragia intraventricular? ¿Es una hemorragia subaracnoidea? A grosso modo puse pues lo que ya sabemos, cómo vamos a ver, o por lo menos la fisiopatología de un ictus hemorrágico y de un isquémico. En el isquémico pues sabemos que va a haber lesión, va a haber oclusión de un vaso y lo cual va a causar un área de isquemia. Mientras que en el hemorrágico va a haber lesión de la pared del vaso sanguíneo y pues va a causar hemorragia, ¿verdad? Esto es. La valoración inicial de un paciente con un evento cerebrovascular isquémico agudo, nosotros tenemos que hacer un examen neurológico dirigido. Cuando digo dirigido es primero ver el nivel de conciencia, también tenemos que ver si realmente está focalizado y tenemos que hacer una rápida interpretación del estudio de neuroimagen. Según las nuevas guías que se han estado viniendo, no, que hemos estado teniendo, porque en el 2019 hubo una actualización de las guías del 2018 que nos hablaban de una rápida interpretación de la, perdón, que está sonando, de la neuroimagen. Esto es indispensable porque a partir de aquí nosotros vamos a ver qué tipo de manejo damos, porque no podemos trombolizar a un ictus hemorrágico, lógicamente, ¿verdad? Y un amplio conocimiento sobre los síndromes vasculares y, como les estaba hablando ahorita, de los simuladores comunes. Esto ustedes deben de grabárselo. Todo esto debe suceder, o sea, la valoración inicial, el reconocimiento si es un defecto neurológico focal agudo, si es un simulador o si realmente es un ictus, debe ser rápido. ¿Por qué? Porque en esto nosotros tenemos que ganar tiempo. Recuerden esto, el tiempo es cerebro. Entre más rápido nosotros demos un diagnóstico, más rápido podemos dar determinada manejo hacia este tipo de enfermedad. En primer lugar, la toma de decisiones sobre el ictus agudo se basa en una historia breve, pero precisa, cuya pregunta principal es, usted le tiene que preguntar al paciente, ¿cuándo fue la última que usted vio normal a este paciente? La última vez que lo vieron bien. Entonces el familiar a veces todo asustado, hace 15 minutos, hace 20, no, que así se levantó. Si nosotros tomamos esto al inicio, nos va a ayudar bastante para el manejo que vamos a dar con este paciente. Y utilizar una hora reloj asegura que todos los miembros del equipo operen bajo una misma ventana desde el inicio del ictus y así reducir la probabilidad de errores en el cálculo al estimar el mismo. Vean bien cuánto les he hablado del tiempo de inicio, a qué hora comenzó la clínica, a qué hora comenzó el déficit neurológico. Esto es importante para nosotros porque así nosotros
Ya vamos a ver en el abordaje qué es lo que podemos hacer con estos pacientes. Puede siempre hacer rápidamente la pregunta sobre los antecedentes, qué factores de riesgo tiene, los factores de riesgo cardiovascular, si usa medicamentos. Dentro de los factores de riesgo, no quiero abundar mucho, pero debemos de conocer que existen factores de riesgo cardiovascular que son modificables y no modificables. Los modificables, pues hipertensión arterial, diabetes mellitus, tiene algún trastorno de la coagulación, y dentro de los no modificables, pues la edad del sexo, más conocemos. Es importante sobre el uso de medicamentos porque vamos a ver a la hora de si el paciente es candidato para una trombolisis endovenosa, vamos a ver qué medicamentos contraindican el uso de estos medicamentos para trombolisis. Un examen neurológico, pues inicia desde el momento que el paciente llega a la emergencia. Algunos aspectos que nosotros debemos de saber y realizarlos inmediatamente, por ejemplo, el nivel de conciencia, la apertura ocular, si hay desviación o no de la mirada o de la cabeza. Esto es importantísimo porque recuerden que la mirada es una de las cosas que nosotros, pues los neurólogos, nos llama bastante la atención porque es focalizadora. Si llega un paciente que llega, por ejemplo, nos dice el familiar, no doctor, hace 4 horas el paciente está así y llega con la mirada hacia la izquierda, nosotros tratamos de estimular, no nos habla y está hemiparético del lado derecho, ya estamos viendo de que por lo menos ese paciente tiene un ictus algo grande. ¿Por qué? Recuerden que o no sé si lo saben, que el área de los movimientos oculares se encuentra en el lóbulo temporal, en el lóbulo frontal, exactamente en el área 8 de Brodmann. Si el paciente tiene la mirada desviada, significa que esa área ya está lesionada. Otra cosa focalizadora, si el paciente no nos está hablando, no nos responde y está con los ojos abiertos, pero no logra emitir palabras, ya estamos viendo que también tiene una afasia. Y otra cosa, si el paciente tiene una hemiparesia disarmónica, es decir, que tiene predominio facio-braquial más que crural, ya estamos por lo menos evidenciando que ese ictus que tiene es algo grande. ¿Por qué? Porque está agarrando frontal, porque está agarrando temporal y porque probablemente ya está incluso hasta en sustancia blanca, o sea, por el edema que puede estar causando. Entonces, todas estas cosas nosotros tenemos que ver: la desviación de la mirada, desviación de la cabeza, posición de las extremidades, movimientos espontáneos, si está entubado, si está bajo sedación, si tiene signos, cómo están los signos vitales, porque si aquel paciente que nos llega focalizado, llega con presiones arterial, con una presión arterial de 240 sobre 120, lo más probable es que sea un ictus hemorrágico, ¿verdad? Entonces, por eso es indispensable los signos vitales. Otra cosa es el ritmo cardíaco y hacerle un electrocardiograma. Prácticamente desde que estamos ahí interrogando al paciente, mandamos al interno a que nos ayude con el electro, hacerle una glucometría. ¿Por qué? Porque si llega un paciente focalizado y al ocultarlo nosotros escuchamos que el ritmo cardíaco es irregular, ¿en qué estamos pensando? En una fibrilación auricular, la principal causa, perdón, de ictus isquémico. Otra cosa es el ABC, que eso ya lo sabemos. Nosotros utilizamos esta escala, que es el NIS, que le llamamos, ¿verdad? Esto al inicio se había utilizado como un método o como algo para investigación, pero después se vio de que es una escala muy efectiva, ya que nos ayuda una validación en la evaluación inicial del ictus. No sustituye el examen neurológico, consta de 11 ítems, pero nos ayuda, 1, para saber el pronóstico; 2, para saber qué tipo de medicamento podemos utilizar o qué tipo de manejo podemos utilizar; y 3, es como una clave que puede existir entre los neurólogos, porque si usted le dice tiene un NIS 6, por ejemplo, un NIS de 3, ya sea que ese ictus, un ictus leve. Ahora, si le dice tiene un NIS de 11, tiene un NIS de 17, ya por lo menos tenemos idea de a qué nos estamos enfrentando. ¿Y de qué consta? Del nivel de conciencia, la orientación, campos visuales, la mirada primaria, el lenguaje, el habla. Y aquí quiero recalcar una cosa: no es lo mismo lenguaje y habla. Recordemos, y quiero que se grabe en este concepto, que cuando nosotros evaluamos lenguaje, tenemos que evaluar 5 aspectos.
Por ejemplo, si el paciente está con fluidez, que habla, puede hablar, otra que comprenda, otra que repita, otra que pueda escribir y que nomine, ¿verdad? Ahí nosotros estamos evaluando lenguaje, no es lo mismo que el habla, porque el habla es simplemente la articulación del lenguaje. Y aquí vienen los dos conceptos que no quiero que olviden. Una es disartria. Disartria significa dificultad para articular palabras. La otra es afasia. Ya la afasia es una alteración del lenguaje. Si el paciente está como, un ejemplo que les ponga, el paciente está con fluidez, pero dice, ah, sí, sí, bien, bien, y está con eso, y usted le pregunta, ¿cómo se llama? Bien. Y señor, ¿y cuántos años tiene? Bien, más, y no sé qué, empieza a gritar. Ese paciente no le está comprendiendo a usted, ¿verdad? Entonces ahí ya tiene afectación de la comprensión, y usted le pregunta, señor, ¿qué es esto? Por eso nos van a ver preguntando, ¿qué es esto? ¿Cómo se llama esto? ¿Qué es esto? Mire, a eso nosotros estamos evaluando un área en el lenguaje, lo que se llama nominación. Si tiene afectación de uno de esos 5 parámetros en el lenguaje, podemos decir que el paciente está cursando con algo, con afasia. Recuerden que existe la afasia de Broca o afasia motora y la afasia de Wernicke, que son las más conocidas, o afasia sensitiva. En afasia de Broca el paciente no va a poder hablar, aunque quiera. Usted le dice, levante la mano derecha, la levanta, le va a comprender, pero la fluidez va a estar alterada. Entonces, todas esas cosas nos ayudan para nosotros focalizar una lesión. Por ejemplo, si nosotros vemos que el paciente tiene una afasia de Broca, ¿dónde va a estar la lesión? Ya nos imaginamos, la lesión va a estar en el área 4 de Brodmann. ¿Dónde está el área 4? Pues en el lóbulo frontal, ¿verdad? Entonces ya nos imaginamos que puede ser un ictus pequeño, pero ahí localizado en el lóbulo frontal. Y entonces esas eran las dos cosas que yo quería que se llevaran. Afasia, diferencia entre afasia y disartria. No es lo mismo. Si tiene afectación sensitiva, si tiene afectación motora, si tiene ataxia de miembros o alguna negligencia, ¿verdad? Como les había dicho, esto es utilizable por neurólogos y médicos no neurólogos, enfermeras, se puede realizar en 10 minutos, un rango de severidad que va de 0 a 42, y puede haber cierta discrepancia entre la dominancia cerebral. Recordemos que del 90 a 95% de los seres humanos, aunque sean zurdos, la dominancia va a estar, el lóbulo dominante va a ser el lóbulo izquierdo, ¿verdad? O el hemisferio izquierdo, en comparación con el derecho. Por eso habla aquí de hemisferio dominante para el lenguaje, le otorga 4 puntos más que el no dominante. Esto era una discordia que había. Y subestima el ictus de circulación posterior. Es decir, cuando tenemos un ictus cerebeloso o un ictus que abarque la circulación posterior, un ictus de tálamo, por ejemplo, va a haber esta discrepancia. Pacientes con ictus de tallo cerebral pueden tener un IS de 0 porque no se evalúan realmente algunas funciones de tallo cerebral. Exámenes de laboratorio. En el proceso de la recepción de pacientes para su evaluación y su traslado a la obtención de la imagen cerebral, es imperativa la toma de muestras de sangre para el estudio. En lo que están, por ejemplo, esto debe ser en equipo, ¿verdad? No una sola persona debe hacer esto. En lo que un interno le está tomando el electro, el otro tiene que estarle tomando los exámenes. Porque ya esto va a ser criterio de elegibilidad para la terapia con RTPA intravenosa. Un conteo plaquetario mayor a 100,000 es un paciente que podemos utilizar trombolisis endovenosa, el tiempo de protrombina de más de 15 segundos o de 15 segundos y una TPT dentro de límites normales. Las guías AJA o ASA del 2013 sugieren solo es necesaria una glucometría inicial para el inicio de terapia con RTPA. Y exceptuando pacientes conocidos con terapia de anticoagulantes orales como la warfarina o trastornos hematológicos conocidos. Y ya lo vamos a hablar más adelante. Pues dentro de los exámenes de laboratorio, las muestras no deben retrasar el tiempo de la llegada del paciente y la obtención de imágenes. Según las nuevas guías, solamente tenemos, o es ideal, en los primeros 20 minutos de la llegada del paciente, hacerle una tomografía cerebral.
Y la meta inicial es obtener una imagen para diferenciar a qué nos estamos enfrentando, si a un ictus isquémico o un ictus hemorrágico. Dentro de las modalidades del ATAC, generalmente la pedimos simple porque es más rápido. Y está establecido como que esta es la más rápida de obtener y la sensibilidad es alta y ampliamente disponible para descartar una hemorragia cerebral. También la resonancia magnética cerebral juega un papel importante cuando necesitamos saber por lo menos el tiempo de evolución del paciente. Esto ya va a ser cuando no sepamos realmente cuánto tiempo tengamos o si el paciente se despertó así con el déficit neurológico. Pues algunos aspectos importantes de pacientes que hemos tenido, pues, y les traje algunas imágenes que son bastante importantes. Por ejemplo, hiperdensidad comparada con un cerebro normal en el parénquima cerebral, pues nos va a hacer pensar de que pues este paciente, este es por ejemplo, la hiperdensidad, ¿verdad? Pues es un ictus hemorrágico. Jamás le vamos a poner alteplasa IV a este tipo de pacientes. O cambios tempranos, que nos va a dar un ictus, por ejemplo, que es este famoso ictus, este es el signo de la arteria cerebral media hiperdensa o signo de la cuerda, que esto nos habla de que lo que se viene, miren cómo están los hemisferios en comparación de tanto cambio, pero este es un signo temprano de que lo que se viene, o sea que este ictus es extremadamente grande y nos va a contraindicar para nosotros poder utilizar también alteplasa IV. Infartos crónicos, que es lo que podemos ver, o aquí en esto que le digo, la densidad o el signo de la arteria cerebral densa. Y otros ictus, así como este, que tengan más de un tercio. Aquí vemos la diferencia entre un ictus hemorrágico y un ictus isquémico. Pero si ustedes ven que tienen más de un tercio del hemisferio o del parénquima cerebral, pues es otra contraindicación. Este ictus, que lo ven aquí, que está en el lado derecho, esta es una tomografía ya tomada 24 a 36 horas después. Al inicio se pudo haber comportado solo con este signo temprano. Miren. Y esto nos va a dar esto. Entonces, estas imágenes se las traigo para que aprendan algunos signos tempranos y qué hacer y qué no hacer ante esto. Otro de los estudios es la angiografía, que nos va a ayudar bastante para ver a qué nivel está la oclusión o si hay alguna alteración, perdón, de vasos sanguíneos. Pues dentro de los síndromes vasculares, la presentación tiene sentido neuroanatómico o cerebrovascular. Aquí es simplemente recordar un poquito de lo que es la circulación cerebral. Recordemos que tenemos una circulación anterior dada por la carótida interna y una circulación posterior dada generalmente por la arteria basilar, que a su vez viene siendo formada por las dos arterias vertebrales. ¿Verdad? Entonces, si tiene sentido neuroanatómico, es lo que esto se refiere a la sintomatología que nosotros vamos a encontrar. Por ejemplo, si es un ictus de circulación posterior. La circulación posterior, bueno, ¿qué arterias me van a irrigar? Por ejemplo, la arteria basilar. Y de la basilar salen las dos arterias cerebrales posteriores. ¿Qué estructuras me van a irrigar? Pues me van a irrigar el cerebelo, me van a irrigar la médula oblongada, me van a irrigar el puente, me van a irrigar parte del mesencéfalo y también me van a irrigar los tálamos. Entonces, si tengo oclusión de una de estas arterias, entonces la sintomatología que me van a dar es de acuerdo al lugar donde está la isquemia. Si es cerebelo, vamos a tener un paciente que va a venir con disartria cerebelosa, va a andar hablando como borracho, no va a poder caminar bien, va a tener problemas de equilibrio, va a tener alteraciones de los movimientos oculares, va a tener nistagmus, mientras que si es de circulación posterior, por ejemplo, un infarto de la arteria cerebral media en su segmento M1, pues ¿qué va a tener el paciente? La hemiparesia, va a tener afasia si en el lado dominante, por ejemplo, si es un ictus isquémico de la arteria cerebral media izquierda, nos va a dar afasia, va a tener lo que les dije, la hemiparesia disarmónica facio-brachioclural, puede tener, en dependencia de qué tanto edema tenga, cierta alteración de la conciencia. Y esa es la cosa que yo quiero que ustedes diferencien, cuándo es de circulación posterior y cuándo es de circulación anterior. Es solamente recordar el recorrido
de las arterias cerebrales, el famoso polígono de Willis. Simuladores de ictus, lo que estábamos hablando. Muchas afecciones, incluidas anomalías sistémicas y otras enfermedades, simulan un ictus isquémico agudo. Y los simuladores a menudo presentan síntomas vagos y síndromes neurológicos que carecen de una localización definida. Es por eso que debemos de saber anatómicamente qué cosas, ante qué cosas nos estamos enfrentando. Es un simulador. ¿Cumple criterio para que... o sea, ¿cumple criterio de alguna lesión vascular? Sí, no. Si no, pues pensemos en lo que es el simulador, un simulador de. ¿Y qué cosas? Lo que ya les había dicho, las crisis epilépticas, las encefalopatías metabólicas, encefalopatías tóxicas, encefalopatía infecciosa, tumor cerebral, alguna lesión neuromuscular, la migraña con aura y la causa psicógena. Pues, ¿qué vamos a hacer en cuanto al tratamiento? ¿Verdad? El tratamiento general del paciente con ictus, pues debe de enfocarse primero en ver el tiempo, ¿verdad? Y esto se ha modificado en los últimos años. Antes, según una de las guías, decía que más del 10% de los pacientes con ictus fallecían. Ya ahora, con el advenimiento de nuevos unidades hospitalarias, la unidad de ictus, y las terapias, podemos ayudar a este tipo de pacientes a que les vaya mejor, pues, y que no tengan tanta alteración o tanto secuela neurológica posterior. Cosas importantes que debemos de ver. El manejo trombolítico ha sido el centro del tratamiento y en estos pacientes, sin embargo, igual importancia tienen las medidas de neuroprotección, como ser el control de la temperatura, el control de la presión arterial y el control de la glicemia. La asistencia de estos pacientes debe estar basada en medidas generales, pues higiene, la alimentación, la movilización, hidratación, control de constantes vitales y la vigilancia neurológica. Y los principios fundamentales en el manejo del stroke, aquí es donde ya vamos entrando en materia, son 3. Pues lograr la recanalización oportuna de la arteria ocluida y la reperfusión del tejido isquémico, optimizar un flujo colateral y evitar una lesión cerebral secundaria. Va a ser el objetivo de nuestra intervención, ¿verdad? ¿Y qué tenemos que hacer? Pues el ABC, los signos vitales, oximetría de pulso, la glucometría no se les olvide y activar el famoso código ictus. Mi trabajo de tesis o mi trabajo final pues fue crear un protocolo de ictus que esperamos que las autoridades del hospital escuela aprueben para así nosotros poder guiarnos y qué hacer con este tipo de pacientes. Una vez que activamos el código ictus, pues vamos a mandar a hacer la tomografía que ya venimos hablando, sin contraste, el electro, los rayos X de tórax, el hemograma, la química sanguínea, pero no tenemos que esperar todos estos exámenes para nosotros actuar, ¿verdad? Simplemente sabemos que se la tenemos que enviar. Tras la primera atención en urgencia y después de realizar la tomografía cerebral, el paciente debe de ingresar a una unidad de ictus o en este caso a la observación de medicina interna, ya que tenemos unidad de ictus, pero está limitada ahorita, así que no se está trabajando en 100%. Ser encamado ligeramente incorporado, es decir, nosotros siempre le ponemos Fowler de 30 grados, un monitor cardíaco y un reposo absoluto. Según las guías que nosotros nos hemos leído y en base a estas guías hicimos el protocolo, nos habla de algunos parámetros que tenemos que hacer. Según la American Heart Association y la American Stroke Association, el 24 de enero del 2018 hizo su más reciente actualización, pero en el 2019 salieron las guías de actualización de estas guías del 2018. Entonces, ¿qué dice esto? El manejo temprano del paciente con ictus, ¿qué tenemos que hacer? Todos los pacientes ingresados, tenemos que tomarle una imagen cerebral, ya les dije, una tomografía sin contraste. Y no debe de realizarse en los primeros 20 minutos posteriores a la llegada al servicio de urgencia, en al menos 50% de los pacientes que pueden ser candidatos a alteplasa intravenosa o trombectomía mecánica, que es la otra de los tratamientos que podemos brindarle a este tipo de pacientes.
La extensión y severidad de la hipotenación aguda o cambios isquémicos tempranos, que fueron los que vimos en las imágenes que les mostré, no debe utilizarse como criterio para suspender la terapia o aquellos pacientes que de una u otra manera califican. El signo de la arteria cerebral media hiperdensa en la tomografía no debe utilizarse como criterio para retener la alteplasia IV de los pacientes que de otra manera califican. Esto es una de las cosas nuevas que ya habla la guía del 2019. Ya esto pasa a ser criterio médico, ¿verdad? Criterio del médico tratante si él considera que va a ser más beneficioso que riesgoso el colocar o administrar la alteplasia IV. No se recomienda el uso rutinario de imagen de resonancia magnética para excluir microsangrados cerebrales antes de la administración del alteplasia. Pues en nuestro hospital no podemos hacerlo porque para empezar no tenemos resonancia. Y si mandamos fuera, ustedes saben, bueno, no sé si saben, pero es un trámite por lo menos de unos 3 días para hacer una resonancia de un paciente, lastimosamente. Esperemos que ya cuando ustedes estén, el resonador ya esté colocado. Otra cosa, no se recomienda el uso de criterios diagnósticos por imagen para seleccionar pacientes con eventos cerebrovascular isquémicos que se despertaron con un accidente cerebrovascular o que tienen un momento incierto en el inicio de los síntomas. Últimamente se está utilizando, por lo menos se hizo un estudio que se llamaba El Despertar, Wake Up creo que se llama, en el cual ellos consideraron darle una ventana. Hasta ahorita la ventana, según las guías Hayasa, al inicio, según el estudio NINDS, que se hizo en 1995, donde se utilizó por primera vez el alteplasia, decía que eran solamente 3 horas. Después salió el estudio ECAS-3, en el cual ampliaron la ventana hasta 4.5 horas. Ahora hay un nuevo estudio que se llama Wake Up, en el cual están queriendo ampliar la ventana hasta 9 horas, pero necesitamos una imagen de resonancia magnética que diga que el paciente tiene cambios tempranos, ¿verdad? Que no se vean en la tomografía, es decir, para aquellos pacientes que se despertaron sin saber a qué hora les sucedió el ictus. Entonces, en la resonancia magnética se está sugiriendo que se hagan 2 ponderancias. Una ponderancia que es la ponderancia de difusión, en la cual nosotros vemos un ictus pues, de minutos a horas, y el otro es el flare. Y este estudio dice que podemos ampliar el periodo de ventana si tenemos estas imágenes, que si se ve en difusión pero no se ve en flare, podemos colocar alteplasia. Pero lastimosamente aquí estamos maniatados porque no tenemos una resonancia, pero sí es necesario que ustedes conozcan de que muy probablemente en unos años ya se va a hablar de que con estos estudios podemos ampliar un poco la ventana. Hasta ahorita lo que tenemos que saber que es 4.5 horas es lo que tenemos para dar la alteplasia. Otros estudios diagnósticos, solo la evaluación de la glicemia debe predecer el inicio de la alteplasia en todos los pacientes, ¿verdad? Su glicemia antes, porque recordemos no vamos a estar. Y pues la atención en apoyo general y el tratamiento de emergencia, tenemos que tener una vía aérea permeable, la respiración, dar puntas nasales, solamente se debe proporcionar oxígeno según la guía para mantener saturación por encima de 94. Si el paciente tiene más de 94, déjelo tranquilo, no necesita oxígeno. El oxígeno complementario no se recomienda en pacientes hipóxicos con stroke. El oxígeno hiperbárico, pues era otra de las cosas que hablaba la guía, no se recomienda para pacientes con ictus isquémico agudo, excepto cuando se produce por embolización de aire. Y otra cosa que debemos de saber, la presión sanguínea. La hipotensión y la hipovolemia deben corregirse para mantener los niveles de perfusión sanguínea sistémica necesaria para apoyar la función del órgano. Los pacientes que tienen una presión arterial elevada y que de lo contrario son elegibles para el tratamiento con alteplasia IV deben de bajarse cuidadosamente para que llegue a estos márgenes. Mire, si vamos a aplicar alteplasia IV, debe de estar por debajo de 185 la presión arterial sistólica y una diastólica por debajo de 110, antes de que se inicie la terapia fibrinolítica. Estos son los parámetros de la presión arterial. Ya van a ver en nuestros ingresos, cuando los vean, nosotros ponemos parámetros de optimización, en la presión arterial media menor de 130, oxígeno por encima de 94, la glucosa que esté entre 120 y 180, que no tenga elevada la osmolaridad. Son cosas que ya van a ir aprendiendo.
Y esto pues es lo que dice la guía en cuanto a la presión, cómo debemos de manejarla. Eso está en las guías, como les digo, de Stroke del 2019. Pueden completar si quisieran terminar de leer. Pero ¿qué podemos utilizar para bajar la presión? Miren, la Betalol, 10 a 20 miligramos, pasar en 1 o 2 minutos y repetir una vez. O nicardipino, que no tenemos, clevidipine, que no tenemos, y otros agentes como hidralazina, enalaprilato, sí tenemos enalaprilato, pueden ser considerados. Si está con la presión sigue elevada, entonces podemos utilizar la Betalol, ¿verdad? Y también podemos utilizar, si tiene las presiones muy elevadas, la Betalol en infusión. Pero esta, la nicardipina y la clevidipina, la tenemos en el hospital. Solo tenemos la Betalol, hidralazina y enalaprilato. La temperatura, pues las fuentes de hipertermia deben identificarse y tratarse, y los medicamentos antipiréticos deben administrarse a temperaturas más bajas en los pacientes, ya que se ha visto que el beneficio de la hipotermia inducida con accidente cerebrovascular no ha sido bien establecido. Entonces, si tenemos la temperatura muy alta, pues le damos acetaminofén o paracetamol IV, y con eso debemos vigilar. La glucosa en sangre, la evidencia indica que la hiperglicemia intrahospitalaria persiste durante las primeras 24 horas después del ictus isquémico y se asocia con peores resultados que la normoglicemia. Y por lo tanto es razonable tratar la hiperglicemia, como les dije, de 140 a 180 es nuestra meta en el ictus isquémico. En el hemorrágico es otra cosa. Y si tenemos una hipoglicemia, es decir, menor de 60 miligramos por decilitro, debe tratarse en estos pacientes. Los principios del manejo: llegar tempranamente a la recanalización de la arteria ocluida y la reperfusión del tejido isquémico, optimizar el flujo sanguíneo colateral, evitar el daño cerebral secundario. Y este es un poquito la historia de los avances que hemos tenido en cuanto a la recanalización endovenosa, ya sea con medicamentos, que en este caso en 1995 pues se utilizó por primera vez la alteplasa en este estudio, como les dije, que se llama el estudio NINS, y que solamente utilizaban 3 horas. Posteriormente se hizo este otro estudio, el PROACT-2, en el cual se utilizó fluoroquinasa y daban las primeras 6 horas, pero posteriormente ya en el 2015, en el estudio de CAS2, fue donde se abrió la ventana a 4.5 horas. Y estos ya son, en el 2004, la FDA aprueba un dispositivo. Este es el Mercy Revier, en el cual ya se hace la extracción mecánica, a lo cual se le llama trombectomía mecánica, ¿verdad? Aquí está el ECAS-2 en el 2008, yo les había dicho que había sido en el 2008 fue que se agregó a 4.5 horas. Ya en el 2012 ya se aprobaron nuevos dispositivos autoextraíbles y autoexpansibles y autoextraíbles. Estos son los nombres. Y pues así ha ido evolucionando con estos nuevos. Y ahora el paciente tiene un poquito más de ayuda, por decirlo así. Lastimosamente en nuestro hospital no contamos con un endovascular, y la experiencia que tenemos es más con alteplasa IV. La trombolisis endovenosa, las indicaciones, pues es un ictus diagnosticado con déficit motor medible. Esto es la experiencia que más tenemos nosotros. El inicio de los síntomas debe ser de 4.5 horas y la edad mayor de 18 años. Las contraindicaciones absolutas, esto es necesario que lo sepamos: un TEC severo en los 3 meses, un ictus isquémico antes de los 3 meses, una punción arterial en sitio no comprensible en los días previos, una hemorragia intraparenquimatosa previa, una sospecha de hemorragia subaracnoidea o una neoplasia intracraneal, una malformación arteriovenosa o aneurisma, pues contraindica esto, o una cirugía intracerebral o intraespinal reciente. Otra contraindicación absoluta: un sangrado digestivo, sangrado interno activo, la presión arterial mayor de 5, porque corremos riesgo de que si ponemos con presiones altas, con presión arterial alta, este medicamento, pues vamos a provocar una hemorragia. Diátesis hemorrágica, uso de heparina en las últimas 48 horas, conteo plaquetario menor a 100.000, uso de un nuevo anticoagulante oral con test de coagulación anormal. La glucosa menor a 50, no podemos utilizar alteplasa, y una hipodensidad mayor a 1/3 del hemisferio. ¿Recuerdan aquella
imagen que les puse, de aquella imagen hipodensa que abarcaba más de un tercio del hemisferio cerebral, está contraindicado colocar alteplasa. Contraindicaciones relativas, un NIS leve, menor de 5, mejoría rápida de los síntomas, porque aquí estaríamos hablando de un TIA. El embarazo es una contraindicación relativa, crisis convulsivas con efectos residuales, TEG en los últimos 14 días, o una cirugía gastrointestinal en los últimos 21 días, o un infarto agudo del miocardio en los últimos 3 meses. Contraindicación relativa. Y contraindicaciones adicionales de 3 a 4.5 horas, que sea mayor de 80 años, que haya utilizado warfarina, un NIS mayor de 25, pero como le digo, esto va a criterio del médico tratante, o que haya tenido un ictus previo, ¿verdad? No dice, contraindicación absoluta es menos de 3 meses, pero si ya lo tuvo 4 meses, pues es decisión del médico tratante si habla con el familiar sobre el riesgo-beneficio. Si el familiar le da visto bueno, pues éntrele con alteplasa. ¿Y a qué se refiere? Pues la trombolisis intravenosa, que es lo que ya ratos estoy hablando. Es la infusión de RTPA en las primeras 3 horas. Se ha visto que aumenta la probabilidad de independencia funcional en los próximos 3 meses, más de un tercio de los pacientes, y los pacientes ancianos con ictus severo tienen peor pronóstico. Pero el manejo entre las 3 a 4.5 horas es más reservado, sigue siendo beneficioso. Nosotros en lo personal hemos visto pacientes con 4 horas o 3.5 horas y ya han salido, gracias a Dios, bien. ¿Cómo se utiliza? La dosis estándar es de 0.9 por kilo. Estamos hablando de la alteplasa, porque ahorita ya les voy a hablar, sale un medicamento nuevo, se llama Tecnicteplasa, pero la dosis de la alteplasa es de 0.9. Saca para que la conozcan, la actriz que está en el... El 10% se da en bolo y el resto se usa en una infusión en 1 hora. Máximo de lo que podemos dar es el 90 miligramos. Este es el famoso medicamento, nombre comercial Actilis. Esta cajita vale 24.000 empiras y solo trae 50 miligramos. Ya viene el frasco listo, solo para diluirlo y colocarle al paciente. Lastimosamente, este medicamento no lo tenemos en el hospital. Esta es una muestra que uno de mis compañeros fue a México y se la regalaron. Por si viene un paciente en ventana, lo podemos utilizar. Entonces, es una de las cosas que no contamos, pues estamos maniatados aquí en el hospital porque el familiar tiene que comprarlo. Pero confiamos que con el protocolo, si lo aprueban, pues que lo hagan parte del cuadro básico médico. Las complicaciones de utilizar RTPA endovenosa. La complicación más temida, pues, es la hemorragia intracerebral y en su mayoría es por daño, por daño o por reperfusión y se da en ictus severos y ya estimados a dejar secuelas, es decir, un ictus que tenga un IS de más de 25 puntos y pues la transformación hemorrágica se relaciona con mayor mortalidad, pero la hemorragia intracraneal raramente cambia el pronóstico, ¿verdad? Entonces sí se puede dar. Factores que aumentan la probabilidad de hemorragia intracraneal, como ya ven, estas son imágenes de hemorragia intracraneal, no nuestra, no de nuestro hospital, son X, para que vean cómo puede ser la hemorragia intracraneal, si es intraventricular, si es parenquimatosa, ¿verdad? Pero qué cosas van a aumentar la probabilidad, la hemorragia de la edad avanzada, la hiperglicemia, hipertensión no controlada, y la hipodensidad, pues grandes, aquellos pacientes que fueron mal elegidos y se les puso alteplasa IV, entonces porque tenían una hipodensidad grande en la tomografía e incluso se le puso. Vigilar por si hay deterioro súbito al momento de la infusión, estas cosas, por eso el paciente debe estar en una unidad de ictus con su monitor y con una persona 24 horas, ¿verdad? Debemos de dar manejo, manejar la presión arterial y si llegamos a tener algún tipo de alguna complicación como una hemorragia, pues parar o si hay algún deterioro cerebral, se le manda a hacer una tomografía inmediatamente, vigilar la presión arterial y si vemos que tiene hemorragia, pues se le dan 10 unidades de crío precipitado o algún agente fibrinolítico como ácido octanexámico o ácido aminocaproico. Ese es el antídoto de la alteplasa. Complicaciones de la trombolisis IV son muy raras. Nosotros de los pocos pacientes pero existe. Y el angioedema es una de las complicaciones raras, pero con mayor riesgo en pacientes que toman inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina,
Puede ser asimétrico, compromete el lado más hemiparético y puede comprometer la vía aérea. El manejo va a ser ranitidina, difenidramina y dexametasona. Miren esta imagen, porque nosotros en dependencia de esto es el manejo que vamos a dar. Como les dije, de 3 a 4 horas y media tenemos que disolver el coágulo con la droga alteplasa para aquellos ictus medianos o severos. Pero si ya tiene más de 6 horas, 24 horas, tiene que hacerse una trombectomía mecánica, ¿verdad? Esto es lo que dicen. Recuerden que estas son las guías de la American Heart Association y son cosas nuevas que ellos han dado. Están pendientes los otros estudios, como le dije, el estudio de Whitehub, que todavía no se ha estandarizado. Esperemos que abra más un poquito la ventana. Y este es el algoritmo que se hizo, o sea, que hice en mi protocolo, lo modifiqué de un artículo de la England, en el cual, pues, en resumen, les quiero decir, pues, una vez que nosotros tenemos o que hayamos descartado no esté en hipolisemia, que detectemos que tiene un déficit neurológico focal, debemos de realizar una neuroimagen, ¿verdad? Una vez que tenemos la neuroimagen, establecer el momento del inicio, cuánto tiempo tiene, determinar la gravedad del déficit neurológico, medir la puntuación del NIS, caracterizar como discapacitante o no discapacitante y vemos al tiempo, de 0 a 6 horas, ¿qué podemos hacer? Según la guía, ¿verdad? Lo que nos dice, si me tiene menos de 4.5 horas, alteplasa. ¿Es candidato? Pues sí, trátelo. Si tiene más de 6 horas, pues trátelo con trombectomía mecánica. Y aquí está lo del estudio. Paciente de 4.5 horas a 9, pues le podemos mandar una neuroimagen y tratarlo. Pero neuroimagen tiene que ser IRM cerebral. No vayamos a hacerle tomografía a un paciente que tiene más de 9 horas. Y si tiene un ictus de leve puntuación, es decir, un ictus de 3, entonces estamos hablando de que este paciente lo que estuvo fue un día. Y este paciente va a ser elegible para darle durante 21 días doble integración, es decir, clopidogrel más aspirina, así como la atorvastatina, comenzando 24 horas posteriores al inicio. Pero si el paciente ya tiene más de 6 a 24 horas, según estos estudios, el Down y otro estudio que se llama DEFUS, podemos utilizar la trombectomía mecánica. Siempre para usar la trombectomía mecánica tenemos que haber hecho una neuroimagen. Y si ya tiene más de 24 horas, pues directamente este paciente va a ser candidato a utilizar solamente aspirina y la ¿cómo se llama? La profilaxis secundaria 48 horas posteriores al inicio de los síntomas. Este fue un resumen de lo que se publicó en el protocolo de ictus de la emergencia del hospital. Y miren, esta es una de las mayores satisfacciones. Estoy con mi compañero Javier Lagos. Fue una paciente, le voy a contar una breve historia. La paciente fue cuando empezaba esta pandemia, vino referida del tórax por EPOC. Querían descartar COVID, pues estuvo en emergencia, estuvo alrededor de 10 horas. Cuando amaneció, llegó la hija y la hija notó que no podía hablar, que tenía débil el lado derecho. Inmediatamente nos lo presentaron el caso a nosotros y pues identificamos que tenía un déficit neurológico focal. Corrimos con mi compañero, la subimos a una camilla y le hicimos la tomografía. Hablamos con el familiar y podía comprarlo. Puedo comprar solamente un frasco porque, como les digo, cuesta 30,000 empiras. Y gracias a Dios, con una sola dosis de 50 miligramos, la paciente llegó con un NIS de 17, que es algo grave, y se fue con un NIS de 6 puntos, ¿verdad? O sea, 48 horas posterior a la trombolisis, la paciente salió caminando con una mínima dificultad para la fuerza. Esa paciente no podía levantar el brazo y como la ven ahí, ya está. Si se fijan en la cara, casi no tiene desviación de la comisura, podía levantar sus manos y se fue caminando. 72 horas estuvo la paciente ingresada en el hospital. Entonces, esa es una de las ventajas que tenemos con este tipo de medicamentos, ¿verdad? Y fue una satisfacción. La señora ya está desarrollando el lenguaje porque tuvo una afasia importante y la afasia es una de las cosas que más cuesta recuperar, ¿verdad? Entonces, eso era lo que quería hablarles, ¿verdad? Y pues esta fue la bibliografía que utilicé y les aconsejo este artículo, salió este año, ¿verdad? En julio,
Y está de la Lancet Neurology, está muy bien, les habla de fisiopatología, les habla cómo clasificar y eso, ¿verdad? Así que es todo. Mucho gusto. Kelly. Felicidades, doctor Mejía. Hay caras conocidas ahí. Bien, no sé el doctor Trimarchi si tiene algo más, preguntas, dudas, sugerencias. ¿O Renieri? No está Renieri. Bueno, la verdad es que no sé si tienen alguna pregunta, pues nos pareció bastante productiva y bastante útil y qué mejor que el experto en el tema pues nos dé los lineamientos. Solamente queda afianzar por parte de ustedes las guías, que es el menester diario de todos los residentes de medicina interna y el resto de los posgrados. Entonces no sé si tienen alguna pregunta, si no, pues solamente agradecerle al jefe de residentes del servicio de neurología por su tiempo y por su extraordinaria presentación. Buenas Tengo una noches, pregunta. doctor Arias. Diga. Ok. Que empiecen las preguntas entonces. Bien, estamos en el caso de un evento isquémico o ya sea hemorrágico, estamos hablando, según la presentación, logro entender que estamos hablando de que un paciente llega a un hospital de tercer nivel. Sin embargo, si estamos en un hospital regional, nos llega un paciente bajo la sospecha de un evento cerebrovascular, el cual, según lo que leí en la literatura de Harrison, clínicamente es muy difícil diferenciar si es un evento isquémico o un evento hemorrágico. Bien, en el peor de los escenarios, por ejemplo, aquí en Choluteca, si llega un paciente a un hospital regional, no tenemos una tomografía, y si lo mandamos a hacer a una clínica privada, no tiene la capacidad de pagarlo. Tomando en cuenta que la ventana puede ser hasta 4.5 horas, me imagino que lo más idóneo sería trasladar al paciente. Sin embargo, la ventana se va reduciendo. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la mejor conducta a tomar con este tipo de pacientes? Bien. Recordemos que ahora es muy buena la pregunta y yo sé que iba a salir, incluso ya los que hicieron las guías lo pensaron. Se está trabajando y medicina interna ya, una de las presentaciones fue lo de la telemedicina. Es difícil, como bien dice el doctor Manuel Lara, diferenciar, pero hay algunas cosas que nosotros ya nos podemos imaginar. Por ejemplo, si es un paciente que es hipertenso, mal controlado, le tomas la presión y está por las nubes, lo más probable, y el 80% o 85%, Renieri no me deja mentiroso, de los pacientes que llegan con algún tipo de focalización neurológica y ya con la presión elevada, es un ictus hemorrágico. Le mandamos a hacer la tomografía y tiene aquí el recado. Sin embargo, contamos con la tecnología y podemos pues preguntar por telemedicina. Doctor, o sea, comunicarse con alguien y ya creo que ahorita por medio de Telesan nos vamos a poder estar comunicando. De hecho, hoy evacuamos una interconsulta por parte del servicio de neurología. Si no tenemos el chance de enviar ese paciente aquí o no podemos hacerle una tomografía inmediatamente. Lastimosamente, sin una tomografía, el manejo o la conducta que vamos a tomar sería temeraria, realmente. No encuentro otra palabra para el manejo. Es indispensable realizar un estudio de imagen, ¿verdad? Para decidir una conducta, porque no nos podemos atrever a poner un medicamento de esta magnitud con las complicaciones que ya vimos que podemos tener, ¿verdad? A guiarnos solo por el cuadro clínico. Así que lastimosamente, si no tenemos una imagen, no nos atrevamos a actuar con este paciente. Pero sí hay algunas cosas que nos pueden orientar, por ejemplo. Si llega con cifras tensionales súper elevadas, ni aspirina, ni clopidogrel, ni heparina, bueno, las guías no hablan en ningún momento de heparina,
a menos que tenga una trombosis venosa, mucho menos alteplase. Entonces lo ideal es interconsultar, ya sea por telemedicina o mandar al paciente a hacerle un estudio de imagen. La tomografía, como les digo, ni 5 minutos, 3 minutos tal vez dure en lo que pase en el paciente a la camilla del tomógrafo y en hacerle el estudio. Le entiendo que en nuestro país pues no contamos en todos los hospitales con un tomógrafo mínimo, pero es indicativo hacerle esto antes de actuar y tomar una decisión de tal magnitud. Y solamente para completar eso, pues vemos la AJA, habla de que los minutos son cerebro, los minutos son miocardio, en Surviving Sepsis iniciar terapia antibiótica también es vida para los pacientes. Y bueno, ya mencionaba el doctor el tiempo que establece la guía desde que el paciente entra a una emergencia para realizar un TAC, 20 minutos con un nivel de evidencia alto, así igual para hacer un electrocardiograma en infarto. Entonces, estas cosas pues son guías realizadas en países de primer mundo. Lastimosamente no son terapias que se puedan establecer en hospitales regionales, definitivamente donde no cuentan con los expertos o los estudios de imagen necesarios. ¿Alguien más iba a preguntar algo? Doctora Arias, buenas noches. ¿Podría colocar la diapositiva donde está el protocolo que usted elaboró? Ese es un algoritmo. Ok. Sí, ahorita déjeme compartir. Aquí está. ¿Una pregunta aquí? Doctora. Bueno, ahorita solo estaba, como estoy haciendo mis anotaciones, quería completar el algoritmo para poder estudiarlo. Uh-huh. Espero que ya cuando vengan ustedes a la emergencia ya esté pegado, Barranieri. Vamos a tratar de sacarlo y dejarlo pegado, por lo menos en la unidad de ictus. Vamos a hacer la gestión antes que nos vayamos, ¿verdad? Sí. Doctor, Esto nos tengo va a otra orientar pregunta. bastante. Diga. Tengo entendido, según el tema, que el para trombólisis el de elección es el Actilis. Si lo aplicamos en la ventana, por ejemplo, antes de las 4.5 horas, ¿en qué momento nosotros podemos llegar a decir el Actilis no hizo efecto y mejor vamos a recanalizar? Bien, recordemos que en la primera hora, bueno, mira, en la experiencia, bueno, poca experiencia que tenemos, pero ha sido muy buena, el efecto es prácticamente inmediato. En la primera hora, perdón, usted, doctor, va a ver que ya el paciente empieza a mejorar y a veces nosotros hacemos esto y podemos esperar mínimo. Recordemos que para hacer la trombectomía mecánica tenemos hasta 24 horas. Entonces, si vemos que en 6 horas, 8 horas o 12 horas el paciente sigue con el mismito déficit neurológico, ya tenemos que ir presentándolo para trombectomía mecánica. Como le digo, aquí en el hospital el único endovascular es el doctor Tulio Murillo y es neurocirujano. Y son muy pocos los pacientes que han sido candidatos para trombectomía mecánica. Gracias a Dios, los que hemos tenido han mejorado con Lactilis. Sobre el otro medicamento, ya que me acordó, está el Tecnecteplase. El Tecnecteplase fue modificado genéticamente de Lactilis y tiene una poca ventaja con relación a Lactilis, ya que este no se pone en infusión de 1 hora. Recordemos, como les digo, cuando aquí en el protocolo les digo tratar, es en el caso de Lactilis 0.9 miligramos por kilo. El paciente pesa 70 kilos, por ejemplo, 9 por 7, 6,3,
vamos a poner 6.3 miligramos a pasar en bolus, un 10%, y el otro, lo que sobra, se lo vamos a pasar en 1 hora. La ventaja que tiene el Tecnecteplase, uno, es que podemos utilizar una dosis más pequeña, una dosis de 0.25 o 0.4 por kilo, y esto se pasa en bolus, porque la vida media es un poquito más larga que el Actilis, ¿verdad? Entonces, como yo le digo, respondiendo a su pregunta, si no hicimos una recanalización por vía endovenosa, podemos esperar hasta 6 horas. Las guías realmente no dicen un horario establecido cuánto podemos esperar, pero clínicamente nosotros podemos ver por el tiempo de vida media del Actilis, que es de 1 hora, si en 4 o 6 horas no hay nada, pues presentémoslo para una trombectomía mecánica. Hay una modalidad incluso que con trombectomía mecánica se llega al coágulo y hemos visto recanalizaciones, se hace la trombectomía mecánica y se chorrea, o sea, se hace ahí, alteplase y se destapa, se ve como destapa, y esa es una de los otros manejos que se puede utilizar también, ¿verdad? Bueno, quiero hacer la pregunta? última pregunta. Si nos llega un paciente a la emergencia, por clínica sospechamos un evento cerebrovascular, mandamos a hacer una tomografía. En la primera tomografía, me imagino que sería evidente que si es hemorrágico, va a salir que es hemorrágico. Sin embargo, si es isquémico, se menciona en la literatura que no se va a notar dentro de 24 a 48 horas. Entonces, al tener una tomografía que no señala que es hemorrágico, me imagino que comenzaríamos con un manejo con Actilise, asumiendo que es un evento isquémico. Sin embargo, quiero saber que hay si criterios de... No, sí, termine, perdón. Sin embargo, quiero saber si existe la probabilidad de que un evento isquémico se pueda convertir en hemorrágico. Sí existe la posibilidad, pero recuerde, hablé de 2 cosas importantes. Los signos tempranos en la tomografía nosotros los podemos ver. Y número 1, por eso tenemos clínicamente la escala del NIS. La escala del NIS nos va a ayudar. No tiene idea cómo ayuda, porque en dependencia de eso nos estamos dando cuenta de qué magnitud es el evento, aunque no lo miremos en la tomografía. Pero sí tenemos la ventaja de que, y lo van a ir aprendiendo, de algunos signos tempranos. Uno, les hablé del signo de la cuerda o la arteria cerebral media hiperdensa. Otro de los signos tempranos es la hiperdensidad del núcleo, de la cabeza del núcleo caudado, borramiento de surcos y cisuras, pérdida de la relación entre sustancia gris y sustancia blanca. Son signos tempranos que nosotros lo debemos de detectar. Tal vez ya con el tiempo vayan agarrándole el punto a la tomografía, porque muchas veces nos presentan tomografías, nos reportan un paciente, no tiene nada, pero después, primero hay que evaluar al paciente, y si no concuerda la tomografía con el examen físico, pues tenemos que actuar, ¿verdad? O a lo mejor está tan temprano que no lo logramos identificar. Si cumple los criterios de inclusión para darle Actilise, pues hay que entrarle. Pero recordemos que para darle la Actilise ya tuvimos que haber descartado que no se trate de un simulador de ictus, ¿verdad? Que no es que el paciente convulsionó y que viene con fenómeno de todo, con parálisis de todo, que no esté en hipoglicemia, que no tenga algún trastorno, una encefalopatía metabólica, que no tenga una encefalopatía infecciosa, por ejemplo, o que no tenga un tumor cerebral. Entonces, si reúne los criterios de inclusión para darle la Actilise, se la damos. Pero así solamente con una tomografía no es, o sea, tenemos que enfocarnos en todo, pues, no solamente con el criterio radiológico. Por eso lo vimos, ¿verdad? Y más que todo, aplicar una buena, o sea, aplicar de manera correcta la escala del NIS nos va a ayudar bastante a tomar una conducta. Bueno, yo creo que si no hay más preguntas, pues finalizaríamos la sesión del día de hoy. Bien. Cualquier cosa a la Gracias, orden doctor. en estos 15 días que se cuidan. No vayan a Tienen ir. que aprovechar al doctor Mayra en estos 15 días.
Bueno, buenas noches, chicos. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Gracias, Buenas doctor. noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, buenas noches, doctor.